Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a grabar esta meditación aquí en la parroquia de Santo Tomás Moro, en una zona de Buenos Aires, que se llama San Isidro, donde estamos, que hemos venido un grupo grande de gente de la parroquia para ayudar a montar el retiro de Fetá para los jóvenes aquí en estas tierras. Vamos a pedirle al Señor en este día de San Marcos que nos ayude a ser pregoneros de su Evangelio, a ser testigos valientes de la buena noticia que hemos recibido todos nosotros y que es una gozada. Decimos en la oración colecta del día de hoy: Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo. Que sigamos las enseñanzas de las huellas de Cristo, los que aprovechamos de tal modo las enseñanzas del evangelista San Marcos, que lleguemos a conocer a Jesucristo, que es lo importante, ¿no? Qué maravilla seguir a este evangelista, que es de segunda generación apostólica, porque realmente él no es de los primeros apóstoles, aunque sabemos por su evangelio que seguramente es el testigo ocular de los textos. Es muy misteriosa esa figura que aparece en Getsemaní cuando él narra el prendimiento, ese joven que huye desnudo dejando su manto, y que es un detalle tan inútil para la narración que uno dice, bueno, pues seguramente es el propio evangelista San Marcos que está pues un poco contando su propia experiencia, ¿no? Lo que él ha experimentado ahí en Getsemaní, el que viene de, ¿cómo se llama?, de secretario del apóstol San Pedro, ¿no? Bueno, pues cómo vivió él este encuentro con el Señor, esta experiencia en la que pues es testigo de los acontecimientos de la redención, ¿no? Y sin embargo luego es, como dice la tradición, el secretario traductor del apóstol San Pedro, que le va acompañando y que narrará o escribirá el primer evangelio, sobre el cual se van a apoyar el resto de los evangelistas para escribir el suyo, ¿no? Sabemos, por esa teoría que se llama de las dos fuentes, que cuando San Mateo y San Lucas se sientan a escribir el evangelio, tienen ese primer evangelio narrado, escrito por San Marcos, que les sirve a ellos para escribir su propio evangelio. Bueno, pues dice así el evangelio, dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Me parece curiosísimo que la Iglesia haya elegido como evangelio en la fiesta de San Marcos precisamente un evangelio del cual se duda su autoría, no su canonicidad, sabemos que es evangelio canónico, pero el evangelio de San Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, ¿no? Y lo siguiente, del 9 al 20, parece que es un añadido posterior, ¿no? O sea, de hecho, si uno lee el Evangelio de San Marcos en griego,
pues los 16 capítulos tienen la misma estructura, el mismo lenguaje, y termina en ese capítulo 16, versículo 8, que es muy raro, diciendo: y ellas no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. Termina efobunto gar en griego, con puntos suspensivos, lo dejan porque parece que está inacabado, que es un texto que está inacabado, porque en griego nunca se traduciría así, nunca se escribiría terminando con la partícula gar, que es una partícula que nunca se pone al final de una frase, menos de un párrafo, y por supuesto nunca de un texto completo, ¿no? Entonces dicen, bueno, seguramente se perdió el final del Evangelio, y entonces en los testigos más antiguos hay códices que tienen un final muy breve, otros un final muy largo, y este que la Iglesia ha reconocido como texto canónico es un final más breve, que por el griego, como digo, se sabe con bastante certeza que no es del propio San Marcos, ¿no? Pero sí es palabra de Dios, ¿no? Claro, muchos han interpretado en este Fobunto Gar que seguramente el Evangelio originalmente está escrito en arameo y la traducción que tenemos es una traducción servil. Si lo traducimos al arameo, sí que terminaría bien, no haría falta añadirle un final. Ahora, en esta fiesta, la palabra de Dios nos propone este Evangelio, este texto precioso, que se le puede aplicar perfectamente a San Marcos, por supuesto que sí, ¿no? Jesús aparece a los 11 y les dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Este versículo cada vez me gusta más, ¿no? Porque me doy cuenta que la gente utiliza una excusa diciendo, bueno, es que hay que empezar por la propia casa, cosa que nadie lo duda, ¿verdad? Pero no podemos circunscribir la predicación del Evangelio solamente a los de la propia casa. De hecho, me parece precioso que estemos aquí con este grupo. Somos 27 en total de gente de la parroquia y amigos, ¿no? O de otros sitios, pero cercanos, que venimos a proponer este retiro de Fetá aquí en Buenos Aires, junto con un montón de gente de Emmaús que había aquí en Buenos Aires y gente que han venido ya también a caminar en retiros en España. Entonces, me parece que es precioso ir al mundo entero, ¿eh? Tenemos que tener ese espíritu misionero, esas ansias redentoras que brotan del corazón de Cristo clavado en la cruz y que tiene deseo de transmitirse a los demás, de que, por lo que dice Jesús, ¿no? He venido a traer fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. ¡Qué anhelo para ser bautizado con este bautismo! O sea, a veces pensamos que la evangelización es como, bueno, pues que Jesús tiene un cierto interés. No, es un anhelo, un deseo vehemente del corazón de Cristo, esas ansias redentoras que pedimos cada mañana y en cada meditación. Inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Necesitamos que Jesús nos transmita ese anhelo redentor. Si los primeros evangelizadores se hubiesen quedado con solo un cierto interesillo de transmitir el Evangelio, bueno, pues España no sería cristiana, ni Europa, y se habría quedado todo reducido un poco pues a los comienzos y ya está, ¿no? Dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, a toda la creación. Y el Señor va como corroborando la acción pues con una serie de señales, ¿no? Y por eso el Señor dice, el que cree ser bautizado se salvará y el que no cree será condenado. Y luego va dando las señales de aquel que es el colaborador en la misión de Cristo, ¿no? Este prolongador de la misión de Cristo, una misión que no es nuestra, que le pertenece al Señor y que nosotros lo que hacemos es prestar nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, para que en ellos actúe Jesús, ¿verdad? Y por eso dice, a los que creen les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si ven un veneno mortal no les hará daño, ¿no? Y esto, claro, nosotros a veces como que tamizamos, suavizamos el Evangelio diciendo, bueno, es una manera simbólica de hablar. No es simbólica, no es simbólica. El Espíritu Santo está bien vivo y el Espíritu Santo colabora en la misión de Jesús y colabora realizando estos signos. Expulsar demonios, pues claro que expulsa demonios, ¿no? Claro, a veces nosotros pensamos que una expulsión de demonios tiene que ser algo como terrorífico, con grandes manifestaciones y señales. Bueno, que sí, a veces es así, pero la mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces, o sea, la redención, ¿qué es la redención? La redención es este avance de la batalla de Cristo contra el demonio. Y cada vez que se va difundiendo la redención, el demonio es expulsado, por supuesto que sí. Cada vez que una persona es absuelta de sus pecados, el demonio es expulsado, por supuesto que sí. Cada vez que alguien recibe los sacramentos, el demonio huye,
Cada vez que se proclama la palabra, el demonio huye. Cada vez que se conquistan los corazones para Jesucristo, el demonio tiene que huir, ¿no? Entonces les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre. Que sí, que habrá veces que el demonio al huir montará follón, y eso sucede de hecho, ¿no? Otras veces, pues no. Hablarán lenguas nuevas, pues por supuesto que también, ¿no? O sea, el Señor lo hace, ¿no? Y no podemos pensar que no es así. O sea, igual que a los primeros misioneros, no solo los primeros, sino a lo de todos los tiempos, yo admiro profundamente, y es bien conocido por todos, la figura de San Francisco Javier, que es el que me motivó para plantearme la vocación y para querer ser como él, ¿no? Y pienso, este hombre que fue a tantísimos lugares sin saber ni el japonés, ni el de la isla por morir, ni el Cabo por morir, perdón, ni la isla del Moro, y sin embargo es capaz de, animado por la vehemencia del Evangelio que tiene que ser transmitido, ser capaz de traducir el Evangelio en lo que sea para poder difundirlo, ¿no? Entonces, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, si beben veneno mortal no les hará daño. Pues son cosas que el Señor puede hacer, por supuesto, ¿no? Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esto lo hemos visto. O sea, no podemos decir que esto no es así, porque somos testigos de milagros que el Señor ha hecho y que son inexplicables. Que uno dice, ¿y esto cómo se puede justificar? Pues no se puede justificar solamente por la presencia del Espíritu que sigue actuando. Entonces, claro, nosotros como nos cuesta creer en la acción del Espíritu Santo, entonces pensamos que solo el Espíritu Santo actúa cuando suceden cosas extrañas. Bueno, hay veces que sí. San Pablo dice, cuando recuerda la fundación de Corinto, dice, en la manifestación y el poder del Espíritu, pues sí, pero muchas veces también el Espíritu actúa de otras maneras, ¿no? Y que luego ves cómo el Espíritu ha prendido con el fuego del Evangelio el corazón de las personas, ¿no? Bueno, gracias a Dios, cada vez que nos hablamos en la Eucaristía, baja el Espíritu Santo y lo queremos a pies juntillas, no dudamos nada. Baja el Espíritu Santo y actúa, ¿no? Y hace pues sus milagros, ¿no? También en las personas, ¿no? Y sus milagros en el pan y el vino que quedan consagrados. O sea, me parece que no hay milagro más grande que ese, desde luego, ¿no? La fuerza de los sacramentos, ¿no? Entonces, baja el Espíritu Santo y pone las manos y quedan sanos, tal, ¿no? Y termina con esa, Jesús fue llevado al cielo y sentó a la derecha de Dios. Y termina diciendo esta frase que me parece interesantísima porque es en el fondo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Dice, ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor recuperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Esto me parece de lo más bonito, ¿no? Ellos se fueron. O sea, tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano, para que el Señor pueda actuar, para que el Evangelio se siga difundiendo, ¿no? Y eso que tenemos que hacer, pues el Señor lo corrobora, ¿no? Con las señales que realiza, por supuesto, ¿no? Ellos se fueron por todas partes, anunciando el Evangelio. Yo doy gracias, tengo que dar gracias, por supuesto, porque el Señor haya puesto en el corazón de las personas de la parroquia en la que el Señor me ha puesto, gracias a Dios, pues un anhelo misionero, ¿no? Y un día recuerdo que hablaba con el señor obispo y le decía, la parroquia de Boadilla tiene un espíritu misionero, un deseo misionero de llevar el Evangelio por todas partes, de no querer que el Evangelio se limite solamente, o que la experiencia cristiana nuestra se limite solamente a los que estamos ahí. Pues no. O sea, tenemos que ser conscientes de que alguien ha dado la vida por nosotros. Alguien ha traído el Evangelio a España, por supuesto que nos lo trajeron a España. A ver si creemos que vino Jesucristo evangelizando y ya está, ¿no? Pues desde el primero San Pablo hasta los pues distintos estos varones apostólicos que dicen que vinieron a España evangelizando, toda esa generación de santos que quisieron venir. Bueno, por supuesto que el apóstol Santiago, que se cansaba de los españoles, de los brutos que éramos, y que la Virgen tuvo que animarle ahí en el Pilar, ¿no? Qué gozada poder ser conscientes de que nos han evangelizado. Y ellos salieron también, ¿no? El Señor les animó, les impulsó. Yo creo que a veces no escuchamos como la palabra de Jesús en el corazón. Jesús pone en nosotros este ardor misionero. O sea, el Papa Francisco no ha parado de hablar de los discípulos misioneros.
Pero el Concilio Vaticano II también hablaba de ese decreto ad gentes y sobre la nueva evangelización. Los papas que hemos tenido, Juan Pablo II, Benedicto XVI, los últimos, Francisco, todos, han hablado del ardor misionero que tiene que animar el corazón de los cristianos. No podemos quedarnos ese tesoro para nosotros mismos cuando el mundo está muriendo a chorros a nuestro lado. Entonces, por supuesto que empezando por los que están cerca, por supuesto, pero no podemos limitarlo, ¿no? Hoy en día que vivimos en un mundo global, ¿cómo no correr a donde se nos necesite para anunciar el Evangelio? Y uno además se queda tan sorprendido de cómo el Señor coopera, decía el evangelista San Marcos, y Jesús cooperaba con las señales que les acompañaban, que las acaba de decir, y muchas otras que no escribe el Evangelio, pero con las que el Señor colabora, por supuesto. O sea, a nada que abrimos los ojos, uno reconoce que el Señor confirma con sus signos, la obra que se va realizando. Y lo vamos viendo, porque con esto retiro de Maús o de Fetá, pero con tantos así es con el Evangelio. Con el Evangelio uno se va a donde sea y piensa, pero ¿qué tendrá que ver la gente de Noruega en Oslo con la gente de Argentina, con la gente de Cuba que estábamos antes de verano, con la gente de República Dominicana? ¿Qué tendrá que ver con unos con otros y con España y con Tierra Santa, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Pues lo que tiene que ver es mucho, porque tiene que ver el Evangelio. El Evangelio está vivo, es palabra del Señor. Hace un momento celebrábamos en esta capilla la misa de envío y hablábamos con los misioneros que van a servir en el retiro de Fetá, ¿no? Como hay algo que tenemos muy claro, y es que la misión le pertenece a Jesucristo. El misionero es Jesucristo. El Padre me ha enviado, así. Y como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero la misión parte de Jesús, no lo olvidemos. Bueno, parte del corazón del Padre, de la intimidad del Padre. Y esa intimidad del Padre se derrama en Cristo y desde Cristo se derrama sobre todos nosotros y alcanza hasta los confines del mundo. Entonces, no podemos poner límites al Evangelio. Creo que tenemos que escuchar cada uno de nosotros ese anhelo redentor, ¿no? Y con el don que hemos recibido en la palabra, ¿no? Hoy que celebramos la fiesta de San Marcos, conscientes de que el propio San Marcos deja ahí escrito, él pone de su parte, y él deja escrito, pues, un testimonio de fe de lo que él ha vivido. Y ese testimonio, que es inspirado por el Espíritu Santo y reconocido así por la Iglesia, es reconocido como palabra de Dios, palabra normativa, palabra canónica, que ordena la vida, ¿no? Y entonces uno va a la palabra de Dios para confirmar que lo que a mí me sucede es lo mismo que sucedió en los orígenes, ¿no? Que desde la persona de Cristo, en ese acontecimiento de la redención, a través del testimonio de los apóstoles y luego la primera generación apostólica, padres apologetas, etcétera, llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Y que en ese eslabón de testigos del Evangelio yo estoy colocado, pero detrás de mí vendrán otros, con lo cual yo tengo la grave misión de hacer que este Evangelio prenda en el corazón de otros y vaya alcanzando pues, hasta los confines del mundo y en todos los tiempos de la historia, ¿no? O sea que no podemos callar esa palabra de Jesús que desea que todo el mundo conozca la verdad y que todo el mundo encuentre ese camino que nos lleva al cielo, ¿eh? O sea, en este espíritu que va animando la redención, que parte de Jesús desde Pentecostés, bueno, desde la encarnación, parte de Jesús y va atravesando la historia, nos alcanza a nosotros y alcanzará a través de nosotros a los testigos que vengan detrás, ¿no? Y cuyo sí se apoyará en el sí que hemos dado nosotros, igual que nuestro sí se apoya en el anterior, y así a través del testimonio de San Marcos hasta la persona de Jesucristo. Pues vamos a pedirle al Señor que no limitemos nunca esta palabra de Dios, que no empequeñezcamos la misión, sino que seamos conscientes de que este testimonio que tenemos no es nuestro, que el Evangelio que tenemos no es nuestro, que la misión que tenemos parte de Jesús y que a nosotros solo nos toca ser siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, poner nuestro corazón para amar, nuestra voz para hablar, nuestras manos para actuar, nuestros pies para andar en estos caminos de la redención, para que el Señor pueda encontrarse con todo el mundo, con todas las personas de todos los tiempos, hasta el final del mundo y en el final de la historia. Y que nosotros podamos decir al final de los tiempos, pues que hemos
hemos entregado también nuestra colaboración en esta historia preciosa de la redención, que somos también testigos misioneros que son lanzados hasta los confines del mundo a predicar el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.